días, televidentes, de vuelta con ustedes y a esta hora de la mañana en nuestra entrevista del día damos la cordial bienvenida al señor Ministro de Gobierno Francisco Jiménez. Ministro, qué gusto que nos acompañe. Buenos días. ¿Cómo está, Luisa? Buenos días y un gusto también poder compartir con usted. Ministro, ¿cómo ha recibido el gobierno, casa adentro, las últimas afirmaciones hechas por quien preside la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, Fernando Villavicencio, quien ha hecho una denuncia muy grave, que según ha dicho es producto de una larga investigación, en el sentido de que estructuras narcodelictivas no solamente que estarían apoyando campañas políticas, sino que además ahora se aprestan a poner candidatos? Bueno, son, como usted dice, efectivamente denuncias muy graves, que hay que tomarlas con toda la seriedad del caso como corresponde. Esos hechos ya están en conocimiento de Fiscalía, que está llevando a cabo las investigaciones respectivas, y seguramente pues en los próximos días tendremos noticias sobre el asunto. Pero lo que tiene que quedar claro aquí es que nosotros no vamos a permitir, en lo que al gobierno respecta, ningún tipo de impunidad ni de comportamientos de ilicitud en ningún espacio que tenga que ver directa o indirectamente con el gobierno. Por lo tanto, en lo que corresponda, pues estaremos muy atentos de cómo se lleven a cabo estas investigaciones y también para dar las facilidades del caso. Más allá de lo que la Fiscalía haga, que va a ser vital, de ser cierto, en caso de ser cierto, de que el poder político esté ya tomado por organizaciones narcodelictivas, ¿a qué nos estaríamos enfrentando? Sobre todo, de acuerdo a lo que dice la denuncia, de que estas bandas estarían queriendo ya poner hasta candidatos. Bueno, es algo que puede haber estado en ciernes ya en el país durante algún tiempo, fraguándose, con condiciones sobre todo en áreas de frontera que tienen intereses estratégicos para estos grupos narcodelictivos. Nosotros tenemos mapeos e informaciones que coinciden con esa información, sobre todo en estas áreas que son un poco más sensibles, pero la justicia y las instituciones de administración de justicia están trabajando directamente allí en los sectores que más sensibles son, y por eso llevando a cabo las investigaciones para poder tomar las definiciones que nos permitan bloquear este tipo de intentonas. Sería gravísimo para el sistema político que se filtren este tipo de sujetos y que desde allí pues condicionen el proceso de políticas públicas, sobre todo sabiendo lo que esa connotación puede tener. Oiga, ministro, y es que recuerde que hace pocas semanas incluso un candidato a la alcaldía por un partido político en Esmeraldas había sido víctima de un atentado. Así es, y no ha sido solo ese el caso aislado, ha habido el propio otros, Fernando Villavicencio. El propio Fernando Villavicencio, ha habido otros atentados en Manabí. Son temas que son de absoluta preocupación nuestra y que por supuesto también tienen que ver con los temas de consulta popular y de referéndum que queremos gestionar y presentar ante la ciudadanía. Oiga, y aquello es importante, ya que lo ha tocado. ¿Cuáles serían los temas, ministro? Porque definitivamente existe mucha preocupación, porque muchas de las cosas que el presidente Lasso quiere implementar, de alguna u otra manera se ven bloqueadas o está atado de manos precisamente por esa Constitución de Montecristi vigente desde el año del 2008, ministro. ¿No habría sido preferible de entrada, cuando todavía la popularidad estaba en un buen nivel, convocar a una asamblea constituyente? Todo tiene sus pros y sus contras, y claro, cuando uno recién entra a un espacio de poder, pues puede haber personas que quieran que todo se haga de una, pero al sistema político hay que darle una oportunidad. Nosotros somos un gobierno democrático, el presidente Lasso lo ha dicho insistentemente, él quiere gobernar con los estamentos establecidos, pero si eso ya no funciona, si se identifican actitudes políticas que son poco responsables, si vemos que hay una serie de candados en la Constitución que no permiten impulsar el proceso de desarrollo que requiere el país, pues entonces qué mejor que ir a los procesos de democracia directa, donde el pueblo directamente, que es el último destinatario de la voluntad popular, es el que se pronuncia sobre los temas que son más importantes para el Ecuador. Y eso es lo que estamos haciendo. Nosotros nunca hemos dejado de trabajar el tema de la consulta popular y del referéndum. Hoy contamos con un documento que tiene aproximadamente 400 páginas, alrededor de 3 temáticas, de 10 a 12 preguntas, y que perfectamente está en condiciones de poder permitir una consulta directa, sencilla, clara y democrática al pueblo ecuatoriano. ¿Sobre qué temas, para hablar de manera puntual y concreta? ¿Cuál será la esencia de esas 12 o 13 preguntas? El primer tema, que es el más importante de todos, es el de la seguridad. Sobre eso habrá al menos 4 a 5 preguntas. Yo quiero decirlo eso con claridad. El presidente dará los detalles, pero el primer tema tiene que ver con seguridad. El segundo tema tiene que ver con institucionalidad. Sobre eso habrá también 3 o 4 preguntas, que son las que concitan y concertan la mayor atención por parte del gobierno, y estoy seguro que por parte de la ciudadanía también. Y finalmente habrá 1 o 2 preguntas de naturaleza económica, pero esa es un poco la proporción de lo que habrá en el pliego de preguntas, que, insisto, serán de 10 a 12. Seguridad, institucionalidad
y temas económicos. Aquello y dependiendo del resultado del soberano a esa consulta, como por ejemplo lo que está pasando en Chile. En este momento, pues, el pueblo chileno se pronunció porque se mantenga la constitución de Pinochet. ¿Podría, en materia de institucionalidad, proponerse, por qué no, una reforma a la constitución, ya que no podemos convocar a una constituyente y de esa manera hacer lo que el soberano diga para que el país pueda tener una mejor institucionalidad y una mejor gobernabilidad? De hecho, de las 10 preguntas que tenemos hasta el momento, que podrían subir a 12, pero en ese margen estamos, 9 al menos se refieren directamente a temas que ya están en la Constitución. Eso hace que se califiquen o que se categoricen como referéndum, porque el referéndum tiene que ver con temas que ya están en la Constitución, no los estamos inventando. La consulta popular es distinta, porque tiene que ver con cualquier cosa que se le pregunta al pueblo. Por lo tanto, de esos 10 a 12 temas, el 85% ya tiene que ver con aspectos constitucionales sobre los cuales esperamos un pronunciamiento y que tendrán directo impacto en la institucionalidad y gobernabilidad del país. Oiga, ministro, y hablando de gobernabilidad y hablando de todos aquellos temas que son del interés de los ecuatorianos, ¿cómo marchan los diálogos en estas mesas técnicas? Le pregunto esto porque recientemente escuchábamos declaraciones del titular de la CONAIE y también del titular de la FENOCINE, en el sentido de que los diálogos no avanzan a la celeridad que se espera. Y ellos han dicho que cuando se cumpla el plazo de los 90 días, si no se ha logrado cristalizar todas sus aspiraciones, tendrán que recurrir a la lucha. Bueno, yo creo que ha habido mucha bulla sobre los diálogos y cada uno es libre de decir lo que considere. ¿Cuál es la posición del gobierno? Este es un proceso histórico que nunca se ha llevado a cabo antes en el país, en el que varios ministros de Estado, han estado por lo menos 15 ministros de Estado sentados en la mesa de diálogo, en las 4 mesas que se han abierto hasta ahora. Se ha permitido avanzar con cosas importantes. Por ejemplo, en la mesa de banca pública y privada se ha establecido acuerdos que generan más de 400 millones en beneficios para los sectores más desprotegidos de la población. Se ha permitido procesos de condonación de 26.000 personas. Se ha consolidado el crédito que ya estableció el presidente Lazo del 1%. Y en las otras 3 mesas, la de subsidios, se ha avanzado en criterios que permitan determinar en algún momento el tema de la focalización. En control de precios también se llevaron a cabo 4 acuerdos. Por lo tanto, los diálogos avanzan. Lo que sucede es que no podemos ir a sentarnos para que nos pongan un papel encima de la mesa y nos digan esto es, y si no lo implementa me pongo bravo, porque eso tampoco es correcto. Además, eso no beneficia a ningún proceso de diálogo entre las partes. ¿Eso quiere decir entonces que la firma de ese acuerdo de paz no garantiza una paz duradera y que los hechos violentos que se registraron en octubre del 2019 y en junio de este año podrían repetirse, ministro? Los hechos violentos no se van a repetir. Aquí hay un gobierno que representa a la ciudadanía, que representa a 18 millones de ecuatorianos, que sabemos cuál es nuestra responsabilidad, que estamos actuando conforme a esa responsabilidad para afrontar los problemas que tiene el país y que contamos también con la responsabilidad de las organizaciones sociales para saber que este es un proceso definitivo, un proceso histórico y además es un proceso donde el gobierno quiere solucionar los problemas que han estado vigentes durante tanto tiempo. El titular de la CONAIE, en una entrevista a medios de comunicación a propósito de este tema, reconocía que en efecto se había avanzado en ciertos temas, como en el asunto del tema de la focalización de los subsidios, pero todavía no había una metodología de cómo se implementaría. 1, 2, en el tema de alivio económico, él decía que aspiraban a que por lo menos la condonación de deudas sea para aquellos que deben $10.000 en la banca pública. ¿Esos 2 temas son viables o podrían quebrar a las instituciones financieras del Estado? Son viables. Nosotros no tomamos ni una sola decisión que no tenga viabilidad. Por eso llevamos un estudio técnico con las diferentes instituciones que están inmiscuidas en cada una de las mesas. Okay. Por eso tenemos una metodología que nos permite saber cuál es el ministro que lidera la mesa y de qué manera se organiza y cuánto tiempo toma las decisiones y cómo se establecen las propuestas, y por eso tenemos límites también. Ninguna de las decisiones que tomamos en cada una de las mesas tiene imposibilidad en su viabilidad. Todas se pueden ejecutar y de hecho se están ejecutando. ¿Cuándo se va a tocar el tema en la mesa del tema de extractivismo? Eso es otra de las aspiraciones de los sectores del movimiento indígena ecuatoriano representados en la CONAIE. Esa es una de las mesas más sensibles que tiene que ver con recursos naturales. Allí ¿cuál va a ser la postura del gobierno? Nosotros tenemos la postura de actuar con responsabilidad,
ya se han establecido 3 criterios en esa mesa de recursos naturales sobre justamente el tema minero, la cuestión energética y la forma en que esto tiene que implementarse en cada uno de los territorios para ser responsables también con el ambiente. Obviamente ellos tienen su posición, nosotros tenemos la nuestra, tenemos que tener un país productivo, pero a su vez también tenemos que respetar una serie de derechos de los pueblos que están sobre todo en las situaciones de frontera, pero vamos a irlo avanzando. Hay criterios que ya se han establecido y yo estoy confiado en que vamos a llegar a acuerdos también en esa mesa. Ministro, el juicio político a los integrantes del Consejo de la Judicatura no alcanzó los votos para la censura. ¿Quién ha ganado o qué ha ganado el país con la no censura? Yo creo que el país ha ganado institucionalidad. A veces las organizaciones políticas que probablemente tienen poca experiencia en el manejo de la cosa pública toman estas decisiones como un triunfo o un fracaso para ellos. Nosotros no. Nosotros lo tomamos en función de un triunfo o fracaso para el país. El país necesita estabilidad, el país necesita institucionalidad, el país requiere, y siempre lo hemos dicho, que sus autoridades, a menos que exista violaciones flagrantes, completen sus periodos, porque esa es la manera en que un país gana esos procesos estables y logra establecer políticas públicas que le permitan seguir adelante. Yo creo que a veces las coyunturas políticas y las ansias de poder de algunas organizaciones y algunos actores políticos determinados obnubilan este tipo de criterios, pero nosotros, para el gobierno, cuando sale adelante una votación, no es que gane un partido político ni gane el gobierno, gane el país. Concluyo solamente con algo muy puntual, si la productora me lo permite. No obstante, para el ciudadano de a pie, el ciudadano de común, y esto no es una defensa como comunicadora ni de nuestro medio de comunicación respecto de lo que hagan o no los asambleístas, más allá de que nos representan como todos los ecuatorianos, pero hay una desazón de cómo se maneja la justicia en el Ecuador, porque entran y salen los delincuentes como Pedro por su casa, tienen hasta 20 antecedentes delictivos, hasta por asesinato y andan libres. Hay una entrega alegre de órdenes de habeas corpus para que incluso personas con escandalosos casos de corrupción quieran salir en libertad, y entonces ahí es cuando uno dice, esta justicia me queda debiendo, no hay que modificarla, no necesitamos un mejor poder judicial. Tiene que ver con personas y tiene que ver con instituciones también. Las garantías constitucionales como el habeas corpus han sido manoseadas por el sistema y nosotros tenemos que generar las herramientas para que ya ese manoseo, y lo digo aunque sea una palabra fuerte, no se produzca. No solamente se trata de cambiar personas, también se trata de cambiar procesos. Y en este caso, el rol, por ejemplo, de la Corte Constitucional para reglamentar ese marco de referencia es esencial para poder tener un sistema mucho más confiable, mucho más predecible y mucho más seguro. Gracias, ministro, por su comparecencia esta mañana. Gracias a usted, Luisa. Amables televidentes, ha sido la presencia del señor ministro de Gobierno, Francisco Jiménez. Es momento de ir a una breve pausa y enseguida volvemos con más desde la noticia Primera Emisión.